noches, amigos y amigas, qué bueno que estén con nosotros esta noche. Vamos a conversar con dos buenas amigas acerca de la participación ciudadana en la ejecución de los programas de gobierno. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a conocer más a fondo lo que tiene que ver con la evaluación del plan quinquenal, que es esa ruta que trazó el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, para el país y los diferentes ministerios e instituciones que conforman el Ejecutivo. Ese plan, ese camino, hay que evaluarlo y se ha hecho el primer ejercicio a través del Consejo Consultivo Ciudadano. Por eso está con nosotros Lourdes Palacios, subsecretaria de Participación, Transparencia y Anticorrupción. Bienvenida, Lourdes. Hola, Luis, un gusto y también un honor estar aquí con Xochitl, quien integra el Consejo Consultivo Ciudadano. Está con nosotros también Xochitl Hernández, ella es investigadora de Flaxo, integrante del Consejo Consultivo Ciudadano. Bienvenida, Xochitl. Muchas gracias por la invitación. Bueno, recientemente se hizo público este informe que presentó el Consejo Consultivo Ciudadano. Este primer informe evalúa y da recomendaciones de cómo darle seguimiento a los objetivos, a esa ruta que, insisto, trazó el presidente de la República para los 5 años de su gestión. Vamos a ver lo que dijo Xochitl en aquel momento para que nos refresque la mente y también lo que dijo el presidente de la República. Y eso lo tomamos como punto de partida, ¿les parece? De acuerdo. Veamos. Primero, profundizar y ampliar los incentivos que mejoren la dinamización de la economía local para que incida en la nacional, incentivar la producción agropecuaria y el uso de las nuevas tecnologías que promuevan la protección del medio ambiente con enfoque de soberanía y seguridad alimentaria. Evaluar técnicamente el funcionamiento del paquete agrícola a fin de incorporar los resultados en las políticas agropecuarias. En todas las políticas públicas sectoriales incorporar el enfoque de la pobreza multidimensional, profundizar el desarrollo de iniciativas de producción de energía renovable y crear y ampliar la normativa de instrumentos necesarios para mejorar la recaudación de impuestos, evitar la evasión y la elusión fiscal. Dotar a la policía de recursos tecnológicos que aseguren mayor efectividad en la persecución del delito a todos los niveles, videovigilancia, drones, brazaletes, laboratorios especializados. Con el reporte y monitoreo se debe desagregar los datos de homicidios, haciendo distinción de los feminicidios, así como impulsar procesos de identificación de aquellas muertes violentas hacia las mujeres. A nombre del Consejo de Ministros ampliado, quisiéramos felicitarles, agradecerles, estimularles. Vamos a, como ya lo dije al principio, estas recomendaciones que son muy atinadas porque provienen del sentir de la ciudadanía, vamos a estudiarlas, vamos a elaborar los planes que sean necesarios para tomar muy en cuenta sus recomendaciones. Bueno, ahí teníamos, ahí se dijeron muchas cosas, solo recogimos este par de impresiones, pero en realidad es un trabajo muy complejo, ¿no? Medir y evaluar todo lo que se ha hecho. Pero vamos a ver, Lourdes, ¿por qué es importante la labor del Consejo Consultivo Ciudadano? Bueno, Luis, quiero primero hacer un breve antecedente, y es que recordemos que cuando el presidente era candidato, hizo una amplísima consulta a nivel nacional para de ahí formular su plataforma, su propuesta de país, que lo hizo mediante ese amplio diálogo con toda la ciudadanía. Luego, cuando triunfa en las elecciones de 2014, el presidente elabora el Plan Quinquenal de Desarrollo y también lo hizo con una consulta durante aproximadamente 6 meses para ofrecer al pueblo salvadoreño esas líneas de trabajo que tienen como base la participación y la opinión ciudadana. Es por eso que en ese Plan Quinquenal de Desarrollo se establece como uno de los mecanismos para conocer la evolución del plan, para opinar sobre el plan, para dar sugerencias al gobierno y recomendaciones al gobierno, la creación del Consejo Consultivo Ciudadano. Entonces, este consejo es, digamos, la máxima expresión de la participación para este gobierno. ¿En qué sentido? Bueno, primero es la única vez que este país ha tenido un Consejo Consultivo Ciudadano,
una participación de alto nivel y una opinión a nivel de participar en el Consejo de Ministros, como acabamos de observar, donde Xóchitl y Morena, pues ahí se están dirigiendo al Consejo de Ministros y Ministras para que conozcan el trabajo realizado. Entonces, imaginémonos... Esto nunca se había visto. Exacto, a eso iba. Y yo lo señalaba en una de mis redes sociales, que este era un hecho histórico, porque es primera vez que la ciudadanía a este nivel tiene esa interactuación con el Consejo de Ministros y Ministras. Imagínate ahí, los tuvimos, digamos, como aproximadamente unas 2 horas, escuchando este informe, conociendo las impresiones, las fuentes de donde se había trabajado este informe y cuáles eran las recomendaciones que se dan para cada una de las áreas de evaluación, que tal como lo establece el Plan Quinquenal de Desarrollo, en el área económica, en lo productivo, en lo educado, en lo seguro, es decir, todo el área social también. Entonces, la participación para el presidente Salvador Sánchez Serén constituye ahora en El Salvador un hito en este desarrollo y esta consolidación de la democracia, porque es la primera vez, como digo, que se tiene el ejercicio de participación ciudadana y de elaboración de un informe para un plan de gobierno, ¿verdad? No es cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, la participación que ya se ha venido impulsando desde otros programas, ¿verdad?, de parte del presidente, gobernando con la gente, ¿verdad? Bueno, tú tienes la experiencia, Luis, en este programa, cómo es la participación ciudadana, cómo se expresa, cómo se le da seguimiento después que el presidente ha estado en un municipio y el programa deja establecidos compromisos ahí. Bueno, desde antes. Sí, desde antes se hacen las reuniones. Porque para mañana, para este sábado, se hizo un, ¿cómo es que se llama? Encuentro Ciudadano, un diálogo comunitario en Cuscatancingo. Sí. En Cuscatancingo. Sí, entonces digamos que hay distintas formas de cómo se ha ido propiciando la participación, pero esta es la expresión, el Consejo Consultivo Ciudadano, de un compromiso del presidente para un compromiso también de país. No solamente llegar a una reunión y conocer qué dice la gente, sino la opinión cualificada que se está teniendo para opinar sobre un plan de gobierno. Y en esto ha tenido participación Flaxo, a través de Xóchitl. Hablaban fuera de micrófono, fuera de cámaras, que en realidad esto es lo que garantiza que el plan no sea letra muerta. Sí, en efecto. Nosotros, bueno, como Flaxo, ¿verdad? Nosotros consideramos que este era un ejercicio muy novedoso. Nos pareció que realmente estamos creando una nueva manera también de seguir una política pública. Es bien importante que las personas aprendan, ¿verdad?, como ciudadanos, claro, a seguir la política pública. Casi siempre las personas tenemos una visión muy difuminada de qué es eso, ¿verdad? Y ahora, cuando tuvimos esa participación, que he de decir, ¿verdad?, que el Consejo Ciudadano, y eso es importante, no porque yo esté representando aquí a una institución académica, es que sean académicos nada más. El Consejo Ciudadano está constituido también por personas que vienen de los territorios, ¿verdad? Solo quiero hacer una pausa para que hagamos un poquito de didáctica y le expliques a la ciudadanía qué es Flaxo. Bueno, Flaxo es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es un sistema a nivel latinoamericano que se encarga de hacer investigaciones para políticas públicas, ¿verdad?, y el desarrollo. Desde las ciencias sociales, o sea, nuestra especialidad son las ciencias sociales. Listo. Y eso es lo que nosotros hacemos. Y en ese sentido, por nuestra naturaleza, ¿verdad? Claro. Entonces este era un ejercicio que nos parecía muy atractivo ser parte de él, pero porque representaba un reto y era justamente este. Estamos acostumbrados a que técnicos, ¿verdad?, ya sea extranjeros, vengan y nos digan cómo vamos avanzando en las políticas públicas. Pero ¿qué era lo novedoso de este ejercicio? Que iba a ser la ciudadanía, ¿verdad?, gente que vive el día a día en sus territorios, quienes nos iban a decir, sí, es cierto, yo siento o percibo o en mi territorio se nota estas acciones o no. Y en ese sentido, esto ha sido realmente algo que hay que destacar. Bien importante, porque como destacas, cuando vienen técnicos extranjeros o vienen ya a hacer un trabajo ya encomendado para el interés de algún sector, o vienen a simplemente llenar paquetes y paquetes de documentos, hoy serían discos o
gigabytes de información, pero no precisamente desde donde realmente se tiene que evaluar a un gobierno, que es desde la ciudadanía, ¿no te parece, Lourdes? Sí, y fíjate, porque aquí estamos partiendo de la realidad, de la práctica, de lo que, como dice Xochitl, lo que la gente vive en el día a día. El Consejo Consultivo Ciudadano está conformado por 7 consejos temáticos y sectoriales que están vinculados a las prioridades del Plan Quinquenal de Desarrollo. Son como los ejes, Con digamos. migrantes, las juventudes, personas adultas mayores. La ley ya establece consejos en la administración de la política pública. Entonces, aquí lo que hemos hecho es que esos consejos formen parte de este Consejo Consultivo Ciudadano. Están las 14 asambleas ciudadanas departamentales. Recordemos que allá por 2015, cuando estábamos también presentando y trabajando la política de participación del órgano ejecutivo, se creó a nivel territorial y allí todo el órgano ejecutivo, Gobernación, INJUVE, el ISTA, Ciudad Mujer, la CIS, el ISDEMU, es decir, todos hemos trabajado en la conformación de esas asambleas ciudadanas departamentales. Entonces hay en los 262 municipios, pero existe el nivel de asamblea ciudadana departamental, que es, digamos, los voceros o los que representan a los municipios de ese departamento. Bueno, entonces esas 14 asambleas departamentales tienen representación de 2 personas por cada uno de los departamentos, están aquí en el Consejo Consultivo Ciudadano. Participan 12 universidades, ¿verdad? Y se ha hecho imagínate un ejercicio ciudadano de territorio con la academia y las universidades, ¿verdad? Y también ahí participamos como Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción y la Secretaría Técnica y de Planificación, más como instancias de apoyo, asesoras y técnicas para la conformación del Consejo. Pero hay algo importante que decir. El Consejo Consultivo Ciudadano, como su nombre lo indica, es de un funcionamiento autónomo y trabaja a puro voluntariado. O sea, todo el trabajo que han hecho, ¿verdad?, quienes lo integran, ha sido porque se han reunido en las horas que han podido, con su tiempo voluntario, aportando a esta política pública. Es decir que, te digo, como dice Xochitl, aquí no es que sea una recomendación que te dio un experto internacional, sino que es construido desde los propios salvadoreños y salvadoreñas. Por eso hay que reconocer con orgullo que este es un aporte a la democracia, es un aporte también a Latinoamérica, ¿verdad?, que se está haciendo en el sentido de que hay personas participando directamente con su voluntariado, con su experiencia, con su vivencia de territorio para ir conformando en este proceso el aporte al Plan Quinquenal de Desarrollo y por supuesto que están también ejecutando ahí en territorio mucho de lo que se hace del gobierno y haciendo una contraloría a los programas de gobierno en territorio. Es decir, vamos a ver, para que nos entendamos mejor, todas estas asambleas, que digamos conforman una red en todo el país, así es, son las que han nutrido de información para hacer este informe. Exactamente, ¿verdad, Xochitl? Sí, así ha sido. Sí. Y creo yo que ese es un ejercicio que hay que destacar mucho, porque los representantes que nosotros tenemos de las asambleas ciudadanas no son personas que tienen incluso preparación universitaria, ¿verdad? Sino que son líderes dentro de sus comunidades, ¿verdad? Son sumamente activos, se tomaron este trabajo realmente con un gran compromiso, como ya se mencionó, fue un trabajo voluntario, y ellos incluso, algunos realizaron pequeñas encuestas, ¿verdad?, en caseríos y cantones para que la gente realmente les dijera cómo ellos estaban percibiendo estas acciones y ellos traer insumos a nuestras reuniones sólidas, ¿verdad? No querían partir solo de lo que ellos como representantes consideraban, sino también lo que ellos conversaban en sus comunidades. Es decir, que la metodología, Luis, partió, digamos, de esa opinión de la gente de territorio, pero también se apoyaron en las evaluaciones y en los informes que cada uno de los ministerios y de los gabinetes de gestión han hecho a nivel departamental, en el caso de los gabinetes de gestión departamental, pero también de los 5 gabinetes a nivel nacional, ¿verdad? Y entonces, con esa información escrita, parte del gobierno, pero la información de territorio, desde la gente, han hecho entonces este primer informe
de seguimiento al Plan Quinquenal de Desarrollo. Mirad qué riqueza, ¿verdad? Aporte territorial y también lo construido desde el gobierno. Y eso es lo que ha dado ya este resultado. Cruzar esas dos líneas es lo que nos dice Sí. qué tanto hemos avanzado o qué tanto nos hemos retrasado. Ya en ese sentido, entrando en materia, Xóchitl, ¿qué resultados pudiéramos destacar? Me imagino que es un informe muy extenso, pero así a grandes rasgos. Bueno, antes de decir qué es lo que nosotros obtuvimos en este proceso, creo que es importante hablar, aunque sea un poquito, de ese proceso. Cuando nosotros iniciamos esto, como es novedoso, ¿verdad? Claro. Era en pensar cómo metodológicamente lo íbamos a hacer y que realmente nos diera un resultado efectivo y que tuviera una capacidad para que se le dé seguimiento sobre todo, porque una recomendación sin seguimiento no tiene mucho sentido. Entonces ahí fue cuando surge justo esto de tener la información estadística oficial y la información que las personas venían y depositaban. Ahora bien, el plan quinquenal es un plan de gobierno, por lo tanto es extenso, es grande, y nosotros como Consejo Ciudadano tuvimos que tomar una decisión, hasta dónde podíamos abarcar, claro, porque era mucho. Entonces decidimos iniciar nuestro primer informe, porque hay que ser enfático en eso, que este es nuestro primer informe, solo en las 3 grandes prioridades del plan quinquenal, ¿verdad? Que es lo productivo, la seguridad y la educación. En ese sentido es que hicimos diversas reuniones, grupos focales entre los miembros, etcétera, para ir llegando a esta información que está aquí. Es importante decir que algunas de las recomendaciones que tenemos aquí fueron consensos y otras fue más bien un acto de democracia. ¿Por qué? Porque como ustedes se podrán imaginar, como es un ejercicio ciudadano, habían diversidad de opiniones, diversidad de sentires, ¿verdad? Y el ejercicio de llegar y decir, bueno, primero nos vamos a quitar una mala costumbre. El salvadoreño solo dice lo que está mal, sí, siempre. ¿Y cuál fue el reto? Aprender a ver lo que está avanzando. Eso ha sido, creo que un logro también para los mismos miembros del Consejo, ¿verdad? De sentarse y decir que una política pública no solo podemos venir y criticar porque yo no veo tales o cuales cosas. Sobre todo porque hay una gran contaminación de los medios de comunicación que en los últimos años, durante la gestión de estos 2 gobiernos del cambio, lo digo yo, esto es mi opinión como periodista, han tenido un desempeño terrible. Es decir, se notó la diferencia del periodismo que se hacía antes de que gobernara el FMLN y el periodismo que se hace en los medios, en los grandes medios, podemos decirlo así, medios tradicionales, en el enfoque de la cobertura. Entonces hay mucha contaminación de ese, yo no sé si existe la palabra, ese quejismo, ¿verdad? Sí. Sí. Esa actitud que tenemos de... alguien me decía un comentario, hay una señora que se está quejando de que el gobierno no ha hecho nada por ella, mientras le abotona la camiseta al niño para que se vaya a la escuela, ¿verdad? Exacto, exacto. Bueno, ese también fue un tema de discusión, ¿verdad? Cómo los medios de comunicación están influyendo en la percepción, en fin. Fue una riqueza de ejercicio bastante importante, sentimos nosotros, aprendimos mucho entre todos, ¿verdad? A conocer nuestras diferentes realidades. Y bueno, ya en concreto, si empezamos a hablar de cómo hicimos este ejercicio, primero dijimos, bueno, es importante identificar en qué hemos avanzado, o sea, en qué considerábamos como Consejo Ciudadano que se ha ido avanzando. ¿Qué cosas, el segundo punto, han quedado, digamos que en un stand-by, que por diferentes motivos, ¿verdad?, no se ha podido apreciar todavía un avance? ¿Y en qué cosas hemos notado que las cosas hasta donde nosotros evaluamos no han avanzado? Entonces, en ese sentido, en lo que nosotros identificamos, por ejemplo, de logros para la parte de productividad. Bueno. Quizás, porque me están diciendo que tenemos que ir a una pequeña pausa, quizás le metemos el diente ya a la parte del contenido, cuando regresemos de una pequeña pausa, por favor. Tenemos importantes mensajes para ustedes, así que no nos cambie. Vamos a conocer en este momento el informe. Vemos cómo se realizó la metodología y la participación que tuvo la gente, y ahora vemos el contenido. Una pausa y ya venimos con más.
Gracias por continuar en sintonía de Gente de Opiniones. Estamos hablando del Consejo Consultivo Ciudadano y la evaluación que acaba de realizar, la primera evaluación del Plan Quinquenal de Desarrollo. Xochitl, antes de irnos a la pausa, estabas entrando al contenido del informe. Sí, bueno, como ya mencioné, nosotros establecimos como las 3 grandes prioridades para hacer el análisis e iniciamos con la parte de la productividad. ¿Cuáles fueron los logros que nosotros como Consejo Consultivo pudimos apreciar, ¿verdad?, en esta materia? Lo primero, es importante decir que nosotros estamos evaluando desde que inicia el gobierno, ¿verdad?, hasta el 2016, hasta diciembre del 2016. Es decir, cualquier acción o cualquier situación que se haya tenido en este último año, nosotros no está en este informe. Estará en nuestro siguiente informe. ¿Listo? Porque este es el de medio término, ¿verdad? De ahí tenemos que hacer el de final de gestión. Un punto importante que destacamos es el crecimiento que se pudo observar en el PIB. En el 2014 se inició con 1.4, ¿verdad? Y se pasó a un 2.4%. Si bien es cierto, desde la perspectiva más económica, alguien puede decir, bueno, pero eso es muy poco, es insignificante, etcétera, las personas sí percibieron esa mejora y la percibieron justamente en el apoyo que se les ha ido brindando cada vez más con programas referentes a mejorar su productividad, por ejemplo, a mejorar también el acceso a créditos. Estaban todos conscientes que queda por hacer, sin embargo, ellos podían destacar que ahora eso es más evidente en sus territorios y que eso era un punto que consideraban que era un logro. Asimismo, existen una serie de programas especialmente destinados a mujeres y jóvenes que están relacionados con actividades productivas, que también es algo que está colaborando a que ese crecimiento se sienta, ¿verdad? Porque como Consejo Ciudadano, nosotros podíamos notar que la prioridad de mujeres y jóvenes, que ya está en el PQD, sigue siendo realmente la población prioritaria, por tantas dinámicas que hay, desde la migración, ¿verdad?, que quedan hogares que solo hay mujeres, hay muchos jóvenes y niños todavía en nuestra pirámide poblacional. Entonces, en ese sentido también era importante. Otro punto a destacar es con el abastecimiento. Cuando a nosotros nos tocó evaluar, se sentían todavía los efectos de la sequía, ¿verdad? Sí. Entonces, era claro que la producción había disminuido. Sin embargo, algo que el Consejo Ciudadano rescató fue que a pesar de eso, se sentía abastecida la población. Entonces, quiere decir que las acciones que se tomaron para que las personas no se sintieran en escasez, ¿verdad?, fueron realmente percibidas por la población, y eso es también importante rescatarlo. Sobre algunos otros programas, por ejemplo, que son tal vez programas sociales, pero que tienen un efecto en lo productivo, y eso fue algo también importante para el Consejo. Por ejemplo, el vaso de leche. ¿Por qué? Porque mejora el rendimiento de los niños, ¿verdad? Los paquetes escolares también han sido importantes porque hacen que los chicos se sientan integrados, ¿verdad?, identificados, no pasan por ciertos problemas que lo viven las mamás, como por ejemplo que sus niños no puedan tener un uniforme escolar y se sienta distinto o no aceptado por la misma comunidad educativa. Entonces, ese tipo de detalles que probablemente a un especialista le puede parecer insignificante, porque decir, bueno, no lo dimensiona. Pero, exacto, pero en realidad ese es como el día a día que vive una familia y con lo que tiene que estar lidiando cada vez, ¿verdad?, que se enfrenta a salir afuera de su casa. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces? Y eso para decirlo de manera muy general, hay que decir que el informe es mucho más largo, ¿verdad?, son casi 50 páginas. ¿Cuáles fueron las recomendaciones que nosotros como Consejo Consultivo hemos realizado? Bueno, 1, profundizar y ampliar los incentivos que mejoren la dinamización de la economía local para que incida en la economía nacional. Es decir, algo que cada vez las personas tienen más claro es que los incentivos se tienen que bajar de la esfera macroeconómica a la esfera micro, ¿verdad? Tienen que sentirse cada vez más, porque ahí es donde realmente se da la dinámica productiva y es ahí donde tienen que estar.
Es importante también hablar del paquete agrícola. Las personas sí también consideraron que el paquete agrícola ha sido de ayuda, sin embargo también cuestionaron que era importante mejorar la manera en que había estado funcionando, ¿verdad? Porque algunos de nuestros miembros incluso han participado en el proceso de estos paquetes y ellos se han dado cuenta que existen algunas todavía cosas que hay que ir superando, ¿verdad? Y que se necesitan mejorar para que sea mucho más efectivo. Otra de las cosas importantes es profundizar el sistema educativo, sobre todo la ampliación de la oferta de capacitación técnica para jóvenes y los mecanismos de acceso a la educación superior para todos los departamentos, con especial énfasis en las áreas rurales y en áreas de extrema pobreza. ¿Por qué es importante esta recomendación? Porque regularmente cuando uno habla de la educación superior, una de las cosas que siempre piden en los territorios es que en cada departamento haya una universidad. Pero nosotros sabemos que eso es complejo, que la oferta de la educación superior no funciona de esa manera, pero entonces el Consejo Consultivo lo que pensó es, bueno, entonces hay que crear más bien becas, ¿no? Otra serie de mecanismos para que los jóvenes que están en las zonas más apartadas del país puedan acceder a la educación superior. Eso por poner solo en la parte de productividad de manera muy general. Bueno, pero esa parte de alguna manera se ha avanzado últimamente, ¿verdad? Con la universidad en línea. Sí. Exacto. Eso le da esa posibilidad a los muchachos del interior del país de acceder a la universidad. Ahora, este informe, ¿para qué sirve? Para que la ciudadanía nos entienda. Bueno, como una de las funciones del Consejo Consultivo Ciudadano justamente es dar ese monitoreo, pero dar esas recomendaciones. Entonces, mira, en el Consejo de Ministros ahí estaban todos tomando nota, Xochitl, sí. Tomando nota. Podríamos decir que es como un examen, una PAES. Como una PAES, sí. Tomando recomendaciones. ¿Por qué no decirlo un jaloncito de oreja para los que no han Entonces, avanzado lo que se debe? Justamente eso es lo que ha habido, digamos, se toman estas recomendaciones que hace el Consejo Consultivo para que en lo que falta, este otro fase, digamos, del Plan Quinquenal de Desarrollo para su cumplimiento final, se puedan retomar, digamos, esas recomendaciones que se hicieron. Y ya nos comunicaba Secretaría Técnica y de Planificación que están en ese trabajo. Es decir, no es un informe que queda ahí para que se conozca y nada, sino para tomar medidas. Entonces, ese es también uno de los objetivos del Consejo Consultivo, ¿no? Y qué bueno, porque ahí una cosa es lo que escribes, ¿no? Lo teórico, claro. Lo que das en el papel, pero otra cosa es lo que expresa la realidad. Entonces, yo creo de que hay que destacar que en el tema de la inversión social, ese 48% que se destina del presupuesto para este gran esfuerzo que se plantea el Plan Quinquenal de Desarrollo, ¿verdad? Está reflejando esos resultados que mencionaba Xochitl. Imaginémonos todo lo que se hace desde el órgano ejecutivo para que se superen esas brechas de desigualdad, es decir, esa gran diferencia que había entre los grupos ricos en este país y las personas más pobres en este país. Eso es a lo que ha contribuido este Plan Quinquenal de Desarrollo. Ese es al final el gran desafío en nuestros países. Así es, y eso es lo que demuestra el tema del crecimiento, el tema de... Hay muchos indicadores, ¿verdad? Pero ese famoso coeficiente de Gini que le llaman, exactamente lo que ha demostrado ya en este último año 2017 es esa reducción de esa brecha en El Salvador, y es producto de la política pública. Entonces, lo que el informe del Consejo Consultivo Ciudadano hace es verificar también si eso es cierto. ¿Se ha reducido esas brechas o no? ¿Cómo está trabajando este gobierno a favor de esas amplísimas mayorías que históricamente han estado abandonadas de la política pública porque solo hubo una priorización acá de enriquecimiento? Entonces, eso es lo que está demostrando. Bueno, enriquecimiento de unos pocos. De unos pocos, claro. De ese grupito que señala, incluso el informe de Oxfam, siempre me gusta citarlo porque señala 160 personas en este país que poseen, ¿verdad?, la mayor riqueza del país. Entonces, el gobierno contribuye y la evaluación que hace el Consejo Consultivo es para verificar si esos propósitos del Plan Quinquenal se están llevando a cabo. Y en este informe de medio término,
lo que queda demostrado es que se ha avanzado en ello y que hay recomendaciones que superar para ese otro. Y yo debo decir que el Consejo de Ministros, en una actitud de apertura, ¿no?, de muy franca, recibe esas recomendaciones y ahora las está procesando para incorporarlos en las planificaciones que se están haciendo, incluso de este año, hay que decirlo, pero también del otro año. Aquí debo también señalar que estos son esfuerzos ciudadanos que han avanzado y a pesar, digamos, también de que hay una obstaculización al desempeño del órgano ejecutivo, al trabajo del órgano ejecutivo. Recordemos lo que ha costado que se apruebe el presupuesto de país, que se hizo hasta en enero de este año, ¿verdad? Si eso se hubiera tenido asegurado el año pasado, bueno, incluso la planificación de este año, que además deberá incorporar estas recomendaciones, imagínate, hubiera sido como más ágil, pero no fue posible, ¿verdad? Entonces, el gobierno ha tenido que estar restringido en un sentido porque no hubo esa voluntad política en la Asamblea Legislativa por parte del Partido Arena para dar los votos para el presupuesto. El presupuesto es el que facilita todo esto, ¿verdad? Los recursos son los que están dirigidos para esas políticas públicas y en concreto para esas 3 prioridades. Entonces, el pueblo salvadoreño debe de conocer que la participación ciudadana aquí es un ejercicio que no se está haciendo de nombre, sino que está teniendo una concreción, que está teniendo una participación, digamos, real en la consolidación de este país que estamos construyendo entre todos y todas. Y entonces hay que destacar que los avances, pero también las recomendaciones que se hacen, también el presidente, como hemos visto, lo expresó también ahí, ¿verdad? Sí. Agradeció ese gran trabajo al Consejo Consultivo y señaló la potencialidad que tiene para que esto se siga haciendo ya más una práctica de país. Entonces ese es el gran aporte que le está dando, ¿verdad?, este conjunto de hombres y mujeres que hoy integran el Consejo Consultivo Ciudadano, que se juramentó en 2016. Sí. El 5 de julio de 2016 se juramentó y ahí ha venido articulándose a dar este fruto ahora. Muy bueno. Esto, como lo mencionas, este fruto deberá servir, Xóchitl, de incentivo tanto para el Consejo como para toda esa gente que participa en ese tinglado de redes municipales, departamentales, de tal suerte que se ve que hay un fruto, hay un resultado, y que lo que ellos dicen en una asamblea allá en un cantón o en un municipio tiene eco aquí, ¿no te parece? Sí, en realidad ese es tal vez como el proceso más interesante de esto que hemos hecho, porque las personas regularmente no han sentido un canal, ¿verdad?, para hacer llegar sus insatisfacciones y sus satisfacciones, ¿verdad?, al gobierno central, porque nosotros como país hemos tendido a ese centralismo en general, ¿verdad? Eso no es de ahora, eso viene de mucho tiempo. Y este ejercicio está enseñándonos a todos que 2 cosas creo yo muy importantes a destacar. La primera, que las personas realmente notan las cosas. Nosotros siempre partimos de que las personas no notan, no ven, no perciben el trabajo que se puede hacer con ellos, ¿verdad?, en temas de política pública, pero sí lo perciben, sí lo sienten. Pero yo creo que eso, perdón, esta es mi opinión, que eso se da muchas veces porque en los últimos años hemos estado tan contaminados con las redes sociales, la internet, que no es una fuente fidedigna, es decir, esa red está tan manipulada, tan llena de cuentas falsas, de grupos que se dedican a mover la opinión pública para acá y para allá. Personas de otros países también que opinan. Sí, exacto. Entonces, que a diferencia de este trabajo que ustedes han hecho, que es un ejercicio real. Sí, de las personas que realmente lo viven, porque muchas veces en las redes sociales, como le acabo de mencionar, las personas que hablan incluso no son ni siquiera beneficiarias, ni siquiera tienen trabajo en campo, muchos de ellos, entonces realmente no saben. Y este ejercicio, lo otro importante es que también le ayudó a los miembros ciudadanos a saber cómo dar una recomendación de acción de política pública,
¿verdad? Porque no es solo decirle, esto está mal. No, pero ¿y usted cómo considera que se podría mejorar? Y entonces ahí ver la creatividad de los miembros del consejo fue también un punto importante, o sea, decir, mire, deberíamos de mejorar mejor cómo se distribuyen algunas cosas. Debería ser importante que se evalúe cómo realmente están funcionando algunas cosas. Entonces, ese tipo de detalles que a cualquiera le puede parecer insignificante, en realidad es sumamente novedoso. Porque siempre creemos que solo un técnico nos puede hacer ese tipo de análisis. La verdad es que la gente tiene una sabiduría valiosísima. En efecto. Sí, y el informe lo que demuestra justamente es ese arraigo, ¿no? O sea, que viene desde la realidad misma de la gente. Esa es como, digamos, la riqueza que tiene este informe. Y claro, y los centros académicos y de investigación, como el caso de Flaxo y la Fundación Ever y las dos universidades que contribuyen, digamos, desde ya su experiencia de sistematicidad y metodológica para contribuir a esa opinión desde las personas, desde la gente en territorio. Esa es como una gran riqueza que yo también le veo a este informe. Definitivamente, sí. Y algo nunca visto. Sí, eso hay que insistir, hay que repetirlo, reiterarlo. Primera vez en la historia de El Salvador que un grupo de ciudadanos y ciudadanas que integran este consejo consultivo dan opinión de un plan de gobierno. Y si hay otros, pues que nos digan. Pero hasta ahora es el primer ejercicio que se hace de esta naturaleza. Sí, porque lo más cercano, digamos, lo más cercano, pero lejos, han sido, por ejemplo, los sondeos de opinión, que son nada más eso, ¿verdad? Sondeos de opinión, de pura percepción, es decir, donde la gente solo le pregunta, llega a su casa o por teléfono le preguntan, ¿usted qué piensa de esto? ¿Esto, A, B o C? Sí. Y la gente dice, Y sin tomarse el tiempo, porque Exacto. Aquí también lo que se refleja es ese sentir de la población. Y claro, y como lo vive, entonces es aquello expresado con objetividad, ¿verdad? Como esas recomendaciones que se dan. Se mejoren el tema de los programas, ¿verdad? La distribución, la información, la actualización, todo eso lo ha dicho la Asamblea Ciudadana Departamental y se ha hecho en conjunto con los gabinetes de gestión departamental, que para quienes no conocen, el Gabinete de Gestión Departamental es el conjunto de instituciones que tiene presencia en un departamento y que se constituye en la instancia representativa del órgano ejecutivo a escala departamental. Entonces se ha hecho en conjunto con ellos y ellas, imagínate. Conocen el territorio porque andan palmo a palmo. Todo el día andan pateando calles, como decimos. Exactamente, ¿verdad? Atendiendo a la población, los servicios, la ejecución de los programas. Entonces quiero decir que el informe está hecho con esa fidelidad, esa cercanía, ese arraigo, más bien no cercanía, con ese arraigo de la información que te da la gente desde el territorio. A mí me encanta porque en este programa aprendo tanto, y yo espero que ustedes también. La vez pasada el director el ministro de Justicia y Seguridad hacía una comparación entre lo que es la percepción y la incidencia, en este caso de la inseguridad, ¿verdad? El encuestador va y pregunta, ¿usted siente miedo por la situación de seguridad? La gente dice sí. Claro, si todo el día le están poniendo muertos en las portadas, todos los días están jugando con... Generan miedo. Exacto. Sí. Pero cuando le pregunta, ¿usted o algún familiar ha sido víctima de algún asalto, un acto delincuencial? No. Entonces tenemos una percepción altísima de inseguridad, pero la incidencia realmente es total, es muy distante. Es decir, esto es como medir incidencia realmente. Sí. En realidad, y creo que eso sería importante destacar, que no es un proceso de solo percepción, ¿verdad? O sea, no es una encuesta, sino que aquí nos sentamos a ver los datos, a analizar realmente qué es lo que estaba sucediendo y, por ejemplo, con el tema de seguridad. Eso fue tal vez uno de los procesos más que nos requirió bastante esfuerzo porque... algo que quedó en evidencia y que yo sé que la mayoría de los televidentes ya lo sabe, pero digamos que ahí quedó patente, es que la violencia no se vive igual en todo el país. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, el PQD establece unas metas bien definidas de
qué es lo que ellos quieren hacer en seguridad. Cuando empezamos a discutir eso, era interesante ver como de algunas regiones era como, mire, yo no le puedo opinar porque realmente a donde yo vivo, ahí no pasa nada, ¿verdad? O sea, todas las personas que venían de Chalatenango, era como, ahí nosotros no enfrentamos eso, enfrentamos otras cosas, claro, pero no enfrentamos eso. En cambio, cuando hablábamos con la gente de San Salvador, ¿verdad? Entonces ahí era distinto. ¿Eso a qué nos condujo? A empezar también a nosotros como consejo a ver la necesidad de que la política pública tenga un componente más territorial, porque una misma medida no tiene el mismo efecto, porque no es el mismo problema a pesar de que sea un país tan pequeño. Entonces, en materia de seguridad eso fue lo que se vio. Por ejemplo, los que vivían en municipios o departamentos donde se han ejecutado las medidas extraordinarias, por ejemplo. Ellos decían, mire, en algo han ayudado, ¿verdad? Ellos lo rescataban. Sin embargo, ellos también decían, aunque nosotros sentimos que no es suficiente, ¿verdad? Que deberíamos de evaluarlo. Para el momento de la evaluación había pasado solo... Estaba por finalizar el primer año, ¿verdad? Exacto, de implementación de las medidas extraordinarias. Exacto, entonces las personas decían, sí hemos visto algún cambio, pero creemos que deberíamos de realmente evaluar hasta qué punto tiene impacto todas estas cosas que han sucedido, ¿verdad? En cambio, otros no podían opinar de eso porque en realidad no las han visto. Y teníamos también la opinión, ¿verdad?, de la academia de que en algunos pues no consideran que sean las mejores medidas. Entonces ahora ya se pueden imaginar cómo fue esa discusión, ¿verdad? Y que al final el acuerdo, porque fue un acuerdo que quedamos como Consejo Ciudadano, era decir, bueno, mire, algún efecto han tenido, pero vamos a evaluarlas. No podemos decir que tienen que continuar tal cual. Eso sí, ellos lo dijeron claramente. Entonces, ese tipo de consensos creemos nosotros que es un ejercicio que hay que rescatar porque eso nos falta como sociedad. O nos gusta imponernos, ¿verdad? Claro. O sea, yo digo y yo digo y... La ley del más fuerte. Exacto. Entonces, el que grita más. Exacto. Entonces, ese ejercicio que hicimos de poner un punto de acuerdo, creo yo que también es como una gran escuela para todos. Aprendizaje. Sí. Ahí está. Esa última idea me encanta porque eso significa que hay puntos de referencia, es decir, se puede. Es decir, esto está marcando una pauta a seguir como país. Tenemos que hacer una segunda pausa. Cuando regresemos vamos a cerrar este programa. Pongan atención porque falta más sobre este informe y sobre nuestra democracia. La pausa. Gracias por continuar en sintonía de Gente de Opiniones. Seguimos hablando sobre el informe del Consejo Consultivo Ciudadano. Xóchitl, ¿qué sigue? ¿Cuáles son las siguientes acciones que está realizando el Consejo? Bueno, ahorita lo que sigue es ya iniciar nuestro proceso del siguiente informe, que ya es el informe de final de gestión, ¿verdad? Y se hace lo mismo, imagino, pues venir desde la información, desde la base hasta... Sí, solo que ahora nos vamos a evaluar algunos puntos, porque por ejemplo cuando presentamos el informe en el Consejo de Ministros, la ministra de Medio Ambiente se nos acercó y nos dijo, bueno, yo quisiera por favor que también evaluaran los avances, o cómo ustedes perciben las acciones en medio ambiente. Entonces eso nos puso así un chequecito de que tenemos que poner atención en eso. Y bueno, y continuar, ¿verdad?, con este ejercicio que estamos aprendiendo todos, ver cómo también mejoramos tal vez algunas cosas que se nos fueron quedando en el proceso, ¿verdad? Como es un trabajo voluntario, a veces era complejo que estuviéramos todos, entonces ese tipo de cosas, ¿verdad?, que todavía tenemos que mejorar, pero ya tenemos nuestra primera reunión de trabajo, ya para final de este mes, ya es la otra semana, así que a seguir trabajando en realidad. ¿Y la gente está entusiasmada? Sí, está entusiasmada porque nota que sí tiene un efecto. O sea, el hecho de que se nos abrieran las puertas en el Consejo de Ministros ampliado fue fundamental,
porque se notó que entonces este trabajo voluntario, ¿verdad?, de personas que vienen de muy lejos a reunirse, realmente tiene un efecto, o sea, realmente es escuchado, y ese proceso ha sido bastante valioso. No puedo dejar de preguntarte, Lourdes, sobre este proceso que estamos viviendo, hablando de democracia y hablando de escuchar a la gente. Estamos en medio de un proceso electoral donde el país viene y escucha a la gente. Me parece que es el ejercicio que se hace el día de las elecciones. Escucha a la gente para poner o nombrar a alguien como diputado, a alguien como alcalde o alcaldesa, y a un equipo que le apoye en los 262 municipios del país. ¿Por qué es importante que la gente participe en este proceso? Bueno, este ejercicio del Consejo Consultivo Ciudadano nos ha dado la pauta de decir, miren, es posible hacerlo, se puede, si hay voluntad. Y esa voluntad la ha expresado nuestro presidente Salvador Sánchez Serén. El Consejo Consultivo Ciudadano ahora ha servido incluso de ejemplo y de modelo de participación, porque yo veía una noticia este día en el diario Colatino, donde señala Jacqueline Rivera que va a constituir un Consejo Consultivo Ciudadano también cuando ella esté gobernando San Salvador. ¿Verdad? Imagínate cómo se está llevando ya a la práctica y en las propuestas este modelo de construcción de ciudadanía, pero también de democracia. Hay que retomar también las palabras del presidente en el siguiente sentido. Mira, si bien hemos hecho este ejercicio hasta ahora y que va a continuar hasta evaluar todo el plan quinquenal de desarrollo, este es un ejercicio cotidiano de participación, de democracia, de cómo se demuestra el poder de la gente en ello, pero es importantísimo que el día 4 de marzo usted expresa también su poder y su participación yendo a votar, porque ese es el ejercicio de participación ciudadana, digamos, por excelencia, ese día. Lo que hemos demostrado es que no solo ese día hay que hacerlo, sino que hay que hacerlo a lo largo del año, a lo largo de la evaluación de toda la política pública. Pero ¿por qué es importante que usted, amigo o amiga, vaya a votar? Porque usted ahí decide qué quiere con su municipio, qué quiere con el país, porque también es una decisión de país la que se va a tomar para la elección de diputados y diputadas. Y en este sentido también usted tendrá en sus manos digamos, la decisión de lo que va a constituir estos avances que hemos tenido en El Salvador, o si lo que se quiere es retroceder. Usted va a tener el día 4 de marzo esa decisión en sus manitas. Entonces hay que tomar todos estos datos que ahora hemos dado. Bueno, yo quiero aquí aprovechar en un paréntesis que el informe completo del Consejo Consultivo Ciudadano está en la página web de presidencia.gov.sb, en el sitio web de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, y en la página web de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia. Evalúe, vea lo que se ha hecho, vea lo que dice la ciudadanía sobre la evaluación de esta política pública, y también tómelo en cuenta para la decisión que va a tomar ese día 4 de marzo, porque como he dicho, es el ejercicio ciudadano por excelencia de participación, son las votaciones. Yo creo que solo aquellos que no quieren ver que el país avance, le va a decir a usted no vaya, o ahí déjelo, o anule. No es así, porque el poder que usted tiene constitucionalmente dado a usted es para que ese día decida lo que quiere como su municipio o para el país desde la Asamblea Legislativa. La invitación es a que vaya, pues esa es la participación que yo veo que podemos reflejar para esta decisión que se va a tomar ya dentro casi de un mes, ¿no? Xóchitl, como investigadora de una institución tan prestigiosa, de tanta trayectoria y con presencia en todo el continente, ¿qué nos puedes decir al respecto en el participar en este proceso? Bueno, yo creo que algo que es importante tener en consideración, y aquí vamos a hablar más como desde una perspectiva mucho más desde la academia, como lo vemos nosotros, es que nosotros todavía tenemos una democracia muy jovencita. Sí. Tenemos evidentemente cosas que mejorar, ¿verdad? Pero
votar es un derecho ganado y creo que eso es algo que a veces olvidamos. No siempre hemos podido votar. No las mujeres siempre, menos. exacto, iba a decir, y las mujeres mucho menos, ¿verdad? La lucha ha sido incluso más ardua para poder votar. Entonces, creo que el reto de nosotros como ciudadanos es aprender a votar con inteligencia, no tanto a no votar, sino a cómo puedo usar mi voto de mejor manera, ¿verdad? Si hay cosas que a mí, por ejemplo, como está constituida la Asamblea ahorita, no me parece, entonces yo tengo que pensarlo y así ejercer ese derecho que tengo, pero no escudarnos en no lo hago, porque entonces después vienen los ayes, ¿verdad? De por qué pasó esto y por qué no lo otro. Entonces sé y lo vivo también en mi trabajo, ¿verdad? Que a veces eso parece como difícil, complicado, pero hay que aprender ese ejercicio, ¿no? Creo yo que es bien importante ejercer ese derecho. Sobre todo cuando nos ponemos a pensar de dónde venimos. Es decir, quizás los muchachos que tienen 20 años o quienes van a votar por primera vez no tengan certeza o noción exacta de lo que ha sucedido en el país. ¿De dónde venimos? De votar en medio de las balas, de aquellos famosos tamalazos, como le decían, que cuando arreglaban los tamales, es decir, que ya estaban los paquetes hechos, o cuando alguien ganaba y le quitaban a la fuerza el poder y hasta lo expulsaban del país, golpes de Estado, es decir, muertes, asesinatos por intereses electorales o porque usted pensaba diferente. Al día siguiente amanecía muerto o lo encarcelaban injustamente o cualquier cantidad de cosas que hay que recordar, porque como cuando Xochitl dice esto es un derecho ganado, es justamente eso, ¿no te parece, Lourdes? Sí, reafirmo eso, un derecho ganado y ganado en el caso de El Salvador con muchas vidas que se perdieron en este proceso, en ese intento de querer hacer que en El Salvador la opinión de uno y de otro se respetara, ¿verdad? Porque antes solo por pensar diferente había niveles de represión hasta los casos que conocemos, pues de cuántas miles de vidas quedaron. Entonces ahora, amiga, amigo, ¿verdad? Que sintoniza este programa, que nos escucha, que nos ve, queremos decirle que ese derecho ganado, ejérzalo porque es su destino, es su beneficio para su familia. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere para su comunidad? Eso no puede quedar en decisión de otros, porque el que le dice no vaya, entonces ese que le dice no vaya, ese va a decidir por usted, ¿verdad? Porque no es de que eso queda libre, no es de que todo el mundo no va a ir a votar, no, otros van a decidir por usted si usted no va. Ese derecho ganado, y en esta democracia joven que estamos construyendo, todos y todas somos parte, y las mujeres con mucha más razón, porque apenas desde 1950 tenemos ese reconocimiento en la Constitución para ir a votar. Entonces, en honor a todo eso que se ha hecho de hombres y mujeres que dieron sus vidas para que tuviéramos lo que hoy tenemos, ¿verdad? Hay que ejercer ese derecho, no lo dejemos en manos de otros. Y sobre todo que sea un voto consciente, como decía Xochitl, porque hay que evaluar, ¿quiero que el país siga avanzando o quiero que el país retroceda? Esa es la gran disyuntiva que hay que hacerse a la hora de, hay que participar. Ese 4 de marzo, que ya va a ser. Ya va a ser, hay que participar. Bueno, yo quiero agradecerles a ambas porque nos han venido a ilustrar y a contarnos esto que me parece importante en el sentido de que muestra un gran paso que ha dado el país en materia de participación ciudadana. Gracias realmente. Gracias, Luis. A ustedes, gracias. Y que seas portavoz del agradecimiento de parte nuestra al Consejo completo por esa entrega y por darnos esos resultados que sabemos que van a servir para que las instituciones reorienten de mejor manera su labor. Bueno. Y ustedes, amigos y amigas, infórmense bien, no se dejen dar garabato, como decimos en buen salvadoreño. Hay que conocer los planes de gobierno, las propuestas de gobierno que hace cada candidato a alcalde o alcaldesa y lo que proponen los diputados. Y ayer me interesó algo que dijo un candidato. Hay que leer, creo que si no me equivoco el artículo, en mi memoria, si no me equivoco es 381, ojalá que ese sea para no quedar mal, pero es donde están las funciones que tiene un diputado o diputada, para que en ese marco conceptual evaluemos el desempeño que han tenido los hasta hoy 84 diputados y diputadas. Y así uno decide
¿Quiero que este siga o no? El poder está en sus manos. Muchas gracias. Pasen buenas noches.